Casi a medianoche del 13 de mayo de 1942, el buque mexicano Potrero del Llano navegaba por las aguas cercanas a la península de Florida con una carga de alrededor de 50,000 barriles de petróleo con destino al norte, a un puerto en la costa este de los Estados Unidos. Sin embargo, nunca llegó a su destino, ya que un submarino alemán lo atacó con un torpedo, lo que provocó que el buque de 30 años se hundiera en un naufragio en el que fallecieron 14 de los 35 tripulantes, incluyendo varios miembros de la Marina Mexicana. Este evento provocó una gran indignación en México, lo que llevó al país a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Hola y bienvenido a Narraciones Oscuras, comenzamos. El acontecimiento finalmente se convirtió en un momento decisivo para la sociedad y la economía de México en una época de transformación. Según el historiador César Valdés, si hubo algo que cambió la cara de México en el siglo XX, fue su entrada a la Segunda Guerra Mundial. Los naufragios del Potrero del Llano y el Faja de Oro, ocurridos en esa época, impulsaron la industrialización del México preguerra, que había estado experimentando un desarrollo lento, y establecieron las bases de un intercambio económico próspero con los Estados Unidos, una potencia que hasta entonces había despertado un gran sentimiento de antagonismo entre los mexicanos. Al igual que otros países en América Latina, México había mantenido una posición neutral en relación a la Segunda Guerra Mundial desde su inicio en septiembre de 1939. La postura adoptada por muchos países latinoamericanos era de no intervenir, aunque algunos gobiernos, incluyendo el gobierno mexicano, condenaron las invasiones de la Alemania nazi. Sin embargo, la situación cambió después del ataque de Japón a la base estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Después de que Estados Unidos se uniera a la guerra, los países del continente se enfrentaron a la presión de tomar una postura clara. México, que estaba ubicado cerca del territorio estadounidense, se encontraba en una situación difícil. Según Valdés, Estados Unidos proporcionó informes de inteligencia detallados a México, que incluían los nombres de empresarios, políticos descendientes de alemanes. Además de alertar de los submarinos alemanes, que ya estaban presentes en las aguas cercanas a los países de América, los cuales hundieron los buques petroleros mexicanos. El Faja de Oro tuvo una experiencia similar al Potrero del Llano cuando, el 20 de mayo, un submarino alemán lo hundió en el estrecho de Florida, lo que resultó en la muerte de 9 de los 37 miembros de la tripulación. Según este hundimiento no fue un incidente aislado, ya que formaba parte de una estrategia del ejército alemán para interrumpir los suministros de petróleo y otros bienes básicos a Inglaterra. Además de los barcos mexicanos, barcos de otros países, como Argentina, Brasil, Cuba, Colombia y Venezuela, también fueron hundidos en el Atlántico. Debido a la falta de respuesta de Alemania a la petición de compensación de México, el gobierno encabezado por Manuel Ávila Camacho solicitó al Congreso una resolución de guerra. El documento declaraba que, a partir del 22 de mayo de 1942, existiría un estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón. En su discurso al pueblo, el presidente Ávila Camacho describió el ataque como desleal, encubierto y cobarde, perpetrado en la oscuridad con absoluta confianza en la impunidad. La agresión repetida se consideraba un ultraje sangriento a la patria que vulneraba todas las normas del derecho internacional. En realidad, el país no estaba preparado ni tenía la capacidad de enviar una fuerza militar a los frentes de batalla en Europa, Asia o los océanos debido a las limitaciones del ejército mexicano. Con solo unos 50,000 efectivos que no formaban brigadas ni divisiones y una flota aérea de solo 25 aviones, no había posibilidad de llevar a cabo una ofensiva. La defensa del país también era muy limitada, ya que no había una fuerza antiaérea adecuada para repeler un ataque desde el Pacífico. La principal preocupación del momento era la posible llegada de Japón a las costas mexicanas. Aunque para Estados Unidos era beneficioso tener a México como aliado, la débil posición militar del país se convirtió en una situación de preocupación. Si el video te está gustando, dale clic al botón suscribir, continuamos. Estados Unidos desconfió del gobierno mexicano y su ejército, lo que llevó a sugerir cambios en ciertos aspectos de las Fuerzas Armadas de México. Con la Ley de Préstamos y Arrendamientos, Estados Unidos proporcionó recursos financieros, suministros militares y ayuda técnica para mejorar la posición de México. Como resultado, México transforma su sistema de defensa, creando 3 comandos para protegerse de una posible invasión japonesa desde el Pacífico, resguardar el petróleo en el Golfo de México y proteger el istmo de una posible entrada desde Centroamérica. Más allá de los pactos políticos, la entrada en la guerra no era popular entre el pueblo mexicano, según una encuesta temprana en el país que reveló que alrededor del 70% de la población no estaba a favor de que México se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Además, acompañar a Estados Unidos en una acción bélica también era impopular.
En la década de 1930, se cumplió un siglo desde la anexión de Texas por parte de Estados Unidos, y estaba a punto de llegar el centenario de la guerra con Estados Unidos que llevó a México a perder la mitad de su territorio en 1848. De hecho, había un fuerte sentimiento histórico antiestadounidense y antibritánico, ya que después de la expropiación petrolera de 1938, Inglaterra rompió relaciones con México. El gobierno mexicano enfrentaba la inestabilidad política debido a los grupos opositores de izquierda y derecha, incluyendo comunistas y fascistas. Sin embargo, durante la guerra, el gobierno aprovechó la oportunidad para cerrar filas y promover una política de unidad nacional para los mexicanos. Esto fue apoyado por una intensa campaña de propaganda gubernamental respaldada por los Estados Unidos para convencer a los ciudadanos de apoyar a los aliados. Aunque se utilizaron símbolos patrios en la propaganda, se señala que el sentimiento antiestadounidense no necesariamente desapareció. A pesar de las limitaciones que enfrentaba México, su gobierno desplegó el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana fuera del país para acompañar a la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos en su campaña contra el Imperio japonés en Filipinas. Aunque anteriormente había desconfianza por parte de los estadounidenses, los pilotos mexicanos participaron en peligrosos ataques en picada en los alrededores de Manila en julio de 1945. Su contribución fue significativa, a pesar de que algunos años después se considerara simbólica. Los pilotos mexicanos estuvieron en guerra porque México estaba en guerra, y aunque desconocían que la Guerra del Pacífico estaba por terminar con el lanzamiento de bombas atómicas, participaron con entusiasmo y miedo en la lucha contra los japoneses. El Escuadrón 201 no fue lo único que hizo México durante la Segunda Guerra Mundial, según Carrillo Reveles. Destaca el importante papel que tuvo el país en la victoria de los aliados mediante el apoyo laboral e industrial a Estados Unidos, lo que demostró que la economía estadounidense no se detuviera y que Europa en crisis pudiera salir a flote. A lo largo de los años han surgido rumores sobre que Estados Unidos hundió los barcos Potrero del Llano y Faja de Oro, con la finalidad de que México entrara en guerra. Sin embargo, los historiadores han desmentido aquellas versiones, y el tiempo ha demostrado que la guerra transformó a México. Esto fue Narraciones Oscuras, te deseo lo mejor, que estés bien, hasta la próxima.